Dragon Ball en España es un fenómeno imparable, una serie que todos amamos. Pero, ¿cómo llegó a España? ¿Cuándo empezó a doblarse al castellano? ¿En qué cadena de televisión se emitió por primera vez? ¿Por qué hubo tantos problemas de traducción? Espera, ¿no sabes las respuestas? Pues te tendré que contar toda la historia. Socorro. Tienes que demostrarles tu verdadera fuerza. La historia de Dragon Ball en España no es pequeña y tampoco fácil. Para conocerla bien al detalle nos tenemos que remontar a finales de los años 80 y principios de los 90. Dragon Ball supuso toda una revolución y boom en España en la década de los 90, cuando fue emitida por los canales autonómicos que pertenecían a la asociación Forta. El responsable de traer Dragon Ball en castellano a las televisiones españolas fue un barcelonés llamado Mario Vistane y su productora Dobby SL, que se encargó de doblar los 26 primeros episodios. A pesar de que hay gente que dice que la primera emisión de Dragon Ball en España fue en TV3, no es así. La primera emisión fue en Canal Sur, exactamente el 2 de marzo de 1989 a las 6 de la tarde dentro del programa infantil La Fuga del Tiempo. Sin embargo, la serie no tuvo un gran éxito, pasó desapercibida para la gran mayoría. Canal Sur solo emitió los primeros 18 capítulos a ritmo de uno por semana. Pero claramente aquí no acaba la historia. Un año después, en 1990, Dragon Ball comenzó realmente su verdadero camino en España. Con experiencia en el campo de traer películas infantiles japonesas, cuando la autonómica catalana comenzó sus emisiones y tenía necesidad de tener contenido para niños, esta productora comenzó a realizar de intermediario de licencias de series para la Forta. De esta manera, el 8 de febrero de 1990 se estrenaría Dragon Ball en Galicia en el canal TVG. 3 días después, el 11 de febrero de 1990, en Cataluña, en TV3. Y una semana después, en el País Vasco, en ETV. Gracias a estas emisiones, en 1991 Dragon Ball en España empezaba a arrasar. Pero para entonces, el estudio de doblaje Dobby SL ya no disponía de los derechos de la siguiente tanda de episodios porque había cerrado. Los mismos, en la versión catalana, se estaban doblando desde el año anterior en los estudios Tramontana, mientras que los derechos para doblar la versión en castellano los adquiría en ese año 1991 Manuel Corby, gerente de los estudios Videotape de Barcelona y Videotape Sur de Sevilla. La idea de Manuel Corby era la de doblar a partir del episodio 27 en Videotape de Barcelona, pero Canal Sur, que andaba en conflicto con el sindicato de profesionales del doblaje en Andalucía por no traer a los estudios sevillanos más trabajos tal y como había prometido, comunicó a Corby que solo aceptaría pagar por esta serie si la misma se doblaba en Sevilla. Y dicho y hecho, el doblaje se realizaría en los estudios sevillanos Videotape Sur, siendo sus clientes Canal Sur y Telemadrid, que empezaría a emitir la serie el 14 de diciembre de 1991 de lunes a viernes a las 8 de la tarde y Canal Sur el 9 de enero de 1992 a las 7 de la tarde. En este momento, Canal 9 Radio Televisión Valenciana también inició las emisiones de todo lo emitido hasta la fecha por TV3 con un doblaje propio en valenciano, hecho en el estudio Petergas de Chirivella. Pero vale, ahora sabemos dónde se comenzó a emitir, pero ¿quién dirigió el doblaje y quiénes fueron los responsables de dar voz a los personajes? Una vez obtenidas las licencias y los capítulos para doblarlos, hacía falta determinar quién iba a dirigir estos doblajes. Realmente no hubo mucho que pensar. En aquella época, las directoras de doblaje habituales del mencionado estudio eran Ángeles Neira y Ana Wagener, por lo que no fue de extrañar que ellas mismas co-dirigieran el doblaje de Bola de Dragón desde el episodio 27, y de ajuste Mariano Fraile y María Sarmiento, traduciendo y adaptando ambos de la versión gallega, pero sobre todo Tilia Barcevics, que era la traductora principal de Videotape Sur desde el capítulo 27 al 146 de Dragon Ball Z. Determinado esto, todo empezó a rodar y el 15 de enero de 1992 a las 8 de la mañana se comenzaría a doblar Dragon Ball desde el episodio 27 en los estudios de Videotape Sur. El ritmo de doblaje era infernal, con sesiones maratonianas de mañana y tarde que abarcaban también los fines de semana, lo que suponía para los actores y actrices de doblaje un esfuerzo brutal que provocaba en algunos casos rasgar su voz. Este nivel de velocidad fue exigido por los clientes, es decir, por las cadenas de televisión que emitían la serie, lo que provocó muchos problemas, principalmente de traducción. Y no solo por las prisas de las cadenas de televisión la traducción del doblaje se vio afectado, sino también porque a los traductores les llegaba la versión gallega para trabajar, que a su vez había sido traducida de una versión en francés, es decir, no traducían directamente de la versión japonesa, hacían la traducción de una traducción de otra traducción, siendo esta no demasiado fiel a la original y arrastrando cambios de nombre tan llamativos como
como el que padeció el Kamehameha, al cual se le llamaría en la mencionada versión gallega primero y después en la castellana Onda Vital, o el de Son Gohan, a quien nombraron como Son Goanda. En concreto, la famosa y controvertida Onda Vital fue la adaptación del Kamehameha que hizo el actor y director gallego Antón Pazos para el doblaje gallego, y que luego se mantuvo en la versión en castellano. Si queréis saber la historia al detalle de la traducción de la Onda Vital, aquí os dejo un vídeo específico del tema. Bueno, y dejando aparte todo esto, vamos a seguir viendo cómo se desarrolló el doblaje de Dragon Ball, centrándonos en todas sus etapas y los actores de doblaje que dieron vida a los personajes. La serie daba inicio y en primer lugar habría que determinar quién doblaría al protagonista, es decir, a Son Goku. Se decidieron por Ana Cremades, quien había demostrado sobradamente su valía en trabajos previos doblando niños, especialmente al cochecito Bumbu. Los otros personajes principales tendrían las siguientes asignaciones: Yancha, Adolfo Martínez, Bulma, Nonia de la Gala, Krilin, Ángeles Neira, Ulong, Jaime Jiménez Velázquez, Puar, Ana Fernández, Mutenrossi Mariano Peña y el famoso narrador Jorge Tomé. En el caso de Mutenrossi hay una anécdota curiosa. Las directoras de doblaje no se dieron cuenta que durante el torneo de artes marciales, el personaje Jackie Chan era el propio maestro Mutenrossi disfrazado con peluca, y asignaron a Mariano Peña la voz de Mutenrossi como era normal, y a Paco de Osca la voz de Jackie Chan, aunque no tardaron mucho en percatarse y establecer a Mariano Peña como único actor de doblaje para el maestro Mutenroy, nombre tal cual fue adaptado en la versión gallega, y de ahí a la castellana para referirse a Mutenrossi. Al tratarse de una serie extensa en cuanto a su duración y debido a las circunstancias personales de los actores, al margen de los cambios que hubo al cambiar de estudio entre los episodios 26 y 27, hay que destacar en Bola de Dragón el caso de un personaje hasta entonces principal, Yancha. A partir del capítulo 27 su voz sería la de Adolfo Martínez, que se mantendría doblándole hasta el episodio 85. En el 86 le sustituiría David Arnaiz. ¿Por qué este cambio? El registro de Adolfo Martínez era más apropiado para un personaje con más edad. Fue el propio actor quien decidió dejar de doblarles por el esfuerzo que le suponía el tener que rejuvenecer su voz y hacer frente a los gritos de estos personajes. Sin embargo, con el crecimiento de Goku, Adolfo Martínez, que era una de las voces principales del doblaje de Andalucía, volvería a doblar un personaje de Dragon Ball, en este caso al personaje principal, Son Goku. Sin embargo, no todo fueron cambios. Hay actores y actrices que permanecieron desde el principio con sus personajes y evolucionaron con ellos. Podemos destacar especialmente a Julia Oliva, Nonia de la Gala, Ángeles Neira, Jorge Tomé y Mariano Peña, que se han mantenido doblando a Chichi, Bulma, Krilin, al narrador y Mutenrossi, incluyendo las últimas películas y Dragon Ball Super. El anime tendría una continuación, titulado Bola de Dragón Z con 291 episodios, que se empezarían a doblar en junio de 1992 por tandas en el mismo estudio que Bola de Dragón, en Videotape Sur, y al principio con las mismas directoras, Ángeles Neira y Anna Wagener, pero más tarde empezaría en la misma labor Ana Cremades. Con Dragon Ball Z volvió a haber cambios de voces, la más destacada la de Goku. Adolfo Martínez, a partir del capítulo 59, dejaría de darle voz al personaje y daría relevo a José Antonio Gavira. Los motivos volvieron a ser los mismos que con Yancha. Adolfo no quiso continuar doblando a Goku por el esfuerzo que le suponía forzar su voz para rejuvenecerla y para efectuar los gritos, por lo que decidió renunciar. Y al contrario de lo que se creía, José Antonio Gavira no fue elegido por las directoras de doblaje, sino por Manuel Corby, el propietario del estudio de doblaje. Otro caso llamativo fue el de Vegeta. Nadie en el estudio pensaba en la repercusión que tendría este nuevo personaje. De hecho, en el guión de doblaje figuraba como Guerrero 2. Inicialmente le fue asignado a Alejandro Albaiceta, pero un compromiso ineludible le obligó contra su voluntad a dejar de doblarle en el episodio 25. Su sustituto sería Alberto Hidalgo, quedando así su voz unida al príncipe de los Saiyans. Y el tercer cambio importante sería el de Piccolo. Luis Fernando Ríos era el encargado de darle voz, pero se quedó afónico gritando cuando su personaje trataba de salvar la vida de Son Gohan ante Nappa. En aquellos tiempos aún no se grababa en analógico, por lo que no se podía tratar el audio. La consecuencia de grabar el prolongado grito del tirón fue una distensión de cuerdas vocales que privó a Luis Fernando Ríos de seguir doblando a este personaje, puesto que su recuperación fue posterior a la reaparición de Piccolo en el planeta de Kaito. De nuevo, las prisas de Canal Sur y Telemadrid hicieron que prevaleciera el doblar los episodios a esperar unas semanas a que se recuperara su voz. Les daba igual que fuera la voz de un personaje principal. Debieron pensar algo así como: total, es para niños, ¿quién se va a dar cuenta? Por lo que se tuvo que buscar a un sustituto. Las directoras de la serie escogieron a Antonio Ichausti,
que hasta la fecha había doblado a infinidad de personajes secundarios. Tras esto, se quedaría con el personaje Namekiano hasta el final, convirtiéndose al igual que Alberto Hidalgo con Vegeta en la voz más característica de Piccolo Jr. Y no solo hubo cambios de actores, sino también de guión. Tras un breve parón, que ahora os contaré el porqué de ese parón, llegamos al capítulo 104, donde dejaron de guiarse por las versiones gallega, catalana y francesa, con lo que se produce la mejor traducción que tuvo Dragon Ball hasta el episodio 146, puesto que solo traducían de una traducción, de la inglesa, y esta era más semejante a la original. De ahí que escucháramos sorpresas como el cambio de onda vital por el Kamehameha de Krillin en un episodio. Poco después, alguien de arriba se dio cuenta de estos cambios e impuso al traductor y a la dirección a que se volviera a decir onda vital en lugar del nombre original, un movimiento muy poco inteligente. Antes de continuar con lo siguiente, hay que hacer un paréntesis y ver el porqué del parón que os acabo de comentar. Con Dragon Ball Z no fue fácil absolutamente nada. Empezaron a surgir muchos problemas y no de traducción ni doblaje, sino políticos. El tirón que estaba teniendo Dragon Ball en España era enorme, tan enorme que llegó al Parlamento, pero no para bien. Desde el episodio 106 hasta el 146 hubo una oleada de protestas por parte de grupos políticos de la oposición del Parlamento andaluz y asociaciones de padres por violencia y contenidos sexuales dentro de la serie, según ellos. Debido a esto comenzaron a censurar más de lo que se censuraba ya, e incluso el responsable de Canal Sur solicitó al ajustador Mariano Fraile que se suavizara los diálogos. Es decir, que en muchos casos cambiaran todo para contentar a unos cuantos políticos y padres lloricas. Todo esto parece que no fue suficiente, y el Partido Popular junto a Izquierda Unida iniciaron una campaña de acoso al partido del gobierno, el Partido Socialista, acusándolo de gastar una millonada en la compra de 250 nuevos episodios, lo cual era evidentemente falso, puesto que ya se habían doblado unos 300, y en Japón no habían ni dibujado ni siquiera el episodio 400. En realidad se compraron 21 capítulos. Estos 21 capítulos fueron los que se doblaron en los estudios de alta frecuencia de Sevilla, emitidos por Telemadrid y que Canal Sur no saca a la luz, a pesar de haber sufragado los gastos derivados de los mismos. Debido a todas estas presiones, consiguieron que el director general de la radiotelevisión andaluza, por aquel entonces el socialista Manuel Melero, parara las emisiones en Canal Sur primero y por ende el doblaje. Telemadrid aguantó un poco más la emisión, hasta el capítulo 167, pero igualmente en 1994, a pesar de ser un total éxito, también se vieron obligados a retirar su emisión y doblaje. Esto parecía el fin de Dragon Ball en España, pero no fue así. Durante este parón se aprovechó para sacar algunas de sus películas y especiales de televisión, que Anime Video, filial de Manga Films SL, sacó a la venta en forma de VHS. Todas ellas se doblaron en el estudio de alta frecuencia. Todas estas películas tenían varios puntos positivos, y uno de ellos es que la traducción fue muchísimo más fiel al volverse a utilizar la traducción inglesa en vez de la francesa. Pero volvamos a la serie. Tras el parón con la serie, en 1996 Antena 3 decide lanzarse, comprar Dragon Ball y a partir del 4 de enero de 1997 empezar a emitir la serie los sábados y domingos desde el episodio 1. Eso sí, esta emisión tuvo una enorme cantidad de censura, algo lógico si vemos lo que ocurrió previamente. Lógicamente no querían que volviera a ocurrir de nuevo la misma historia. La serie empezó a arrasar de nuevo, y viendo que el éxito volvía a ser arrollador, Antena 3 decidió pagar el doblaje de los capítulos que aún no se habían doblado, y el estudio que se encargaría en esta ocasión sería Comunicación Sur, más conocido como Surco. En esta nueva tanda de capítulos la calidad bajó drásticamente. Volvía a los errores de traducción al volverse a tomar como base la traducción francesa, y las voces de los personajes cambiaron en su mayoría principalmente por las prisas que tenía Antena 3 de tener todo lo nuevo doblado. Aún así, es de agradecer que Antena 3 apostara de nuevo por Dragon Ball y diera salida a la serie después del bloqueo que le hicieron. ¿Cómo fue todo con Dragon Ball GT? ¿Y con Dragon Ball Super? ¿Dragon Ball Kai llegó a España? ¿Por qué se cambió el actor de doblaje de Goku en Dragon Ball Super? Las respuestas a todas estas preguntas y más aparecerán en la siguiente parte de este vídeo. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete al canal. No quiero terminar el vídeo sin dar las gracias a El Doblaje en Andalucía, ya que sin ellos este vídeo no habría sido posible. Toda la información que habéis visto ha sido proporcionada por ellos. Podéis visitar su perfil en Twitter o su página web. Os dejaré los enlaces directos en la descripción del vídeo. Nos vemos en la siguiente parte del vídeo.